Estamos ahora con Pablo Sukayama, al que tengo la oportunidad de conocerlo desde hace bastante tiempo, pero de manera virtual. Nos conocimos por cuestiones de la pandemia y ahora recién podemos reunirnos de manera presencial para hablar de los temas que él conoce. Tú eres microbiólogo. Estudié biología en la Biólogo universidad, fue grado. Luego me dediqué en el doctorado a la microbiología de la microbiología. aplicada. Claro, y yo hice contacto contigo durante pandemia porque tú juegas un papel también bastante importante, sobre todo con el tema de cuando la charla pública empezamos a conocer qué cosas eran las variantes y por qué teníamos que preocuparnos, porque se hacía un tema de vigilancia Genómica. genomia. Ese era el tema, la palabra que no encontraba antes de empezar la, la- la entrevista. Y yo quería conversar contigo un poquito sobre eso, porque a mí me parece que es bastante importante, sobre todo en ese contexto, porque hemos terminado, ha pasado la pandemia, parece que no hubiera sucedido, y supuestamente dentro de todo lo que íbamos a salir mejores, que íbamos a estar más preocupados, que la salud se iba a componer un poquito y qué sé yo, creo que incluso tú que tuviste digamos, protagonismo junto con tu laboratorio en la parte final, viendo justamente el tema de las variantes, lo sufriste de cerca porque tenías financiamiento muy justito para hacer tu trabajo. Cuéntanos primero un poquito este laboratorio de vigilancia, en qué consistía, qué cosa era lo que tenían que hacer ustedes. Empieza por algo más abstracto. A ver. Hay un aspecto más teórico de lo que hacemos y buena parte de lo que investigamos es evolución, Mm. cómo los organismos van cambiando en el tiempo. Pero eso tiene un impacto muy directo en salud pública, justamente porque los organismos que nos competen al estudiar salud pública son patógenos, microbios que causan enfermedades en humanos. Entonces, conforme van cambiando, conforme van evolucionando, van adquiriendo nuevas propiedades que son muy relevantes para la salud humana. Se van haciendo más infecciosos, más virulentos o se van haciendo más resistentes al tratamiento, ¿no? Como resistentes a los antibióticos, que es una crisis actual que tenemos. Entonces, tratamos de combinar la parte de ciencia básica, estudiar la evolución, con la parte de salud pública y combinar eso con epidemiología para tratar de informar a las autoridades justamente cómo estos patógenos que están circulando en el país, sean bacterias, virus o parásitos, eh, pueden ir cambiando su comportamiento. Y esto se puso en evidencia, por supuesto, durante la pandemia, cuando empezamos a entender que el virus que había llegado, como todos los otros virus, van cambiando en el tiempo, pero justo da que es uno que está causando una pandemia. Y teníamos herramientas para monitorear la evolución del virus en tiempo real y eso tiene consecuencias muy útiles como para entender cómo se van transmitiendo entre regiones, cómo se van importando nuevas variantes y cómo estas nuevas variantes van a responder ante nuevos tratamientos. Sobre todo, perdón, en un virus que era nuevo, que no sé, como tú dices, recién se estaba comprobando de que tenía un comportamiento similar en el sentido de que habían variantes, etcétera, etcétera, este, y que todavía no, digamos, había causado lamentablemente un montón de muertes, pero todavía no se sabía qué tan letal iba a ser al final de cuentas. Pues, ¿no? O sea, había un miedo latente, una preocupación latente, no solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Muchas preguntas, ¿no? Cuando Claro. recién llegó el virus. Y al comienzo es, ¿de dónde vino? ¿No? ¿Cuál es el origen de este virus? Hubo mucha especulación sobre eso. Ahora sabemos que es porque saltó de un animal a un humano, lo que conocemos como una zoonosis, pero también había mucha especulación sobre si esto era algo deliberado, si había sido creado en el laboratorio, si había sido soltado adrede. Que con el tiempo esas teorías han ido cayendo y la evidencia apoya que esto saltó de un animal a un humano. Pero por eso, justamente la microbiología nos puede ayudar a resolver esas dudas que en el contexto de pandemia son muy importantes. Una vez que se estableció de dónde vino y cómo llegó, luego de unos meses empezamos a escuchar esto de las variantes, que es justamente el virus evolucionando a causa de las presiones que le vamos poniendo. Conforme se va moviendo entre hospederos humanos, el virus va tratando de adaptarse. Pero porque ahí también, digamos, empezó a descubrir que no a todas las personas les afectaba igual, que algunas personas tenían síntomas, otros no, otras eran muy vulnerables, otras no. Digamos que esto eran como que las diferentes barreras con las que se encontraba el virus y lo obligaba a irse transformando. Sí, la gran presión de los organismos es la defensa que le presenta el ser humano.
es el sistema inmune. Claro, porque todavía no estábamos hablando de vacunas ni nada por el estilo, sino simplemente las defensas naturales. Claro, ¿cómo responde el virus ante distintos hospederos? Hemos visto esa variación. Algunas personas le daba una infección asintomática y nunca se dieron cuenta, mientras que otras personas muy rápidamente progresaban hacia enfermedad severa. O incluso gente que llevó la cuenta y sabe que se ha infectado muchas veces, o sea, más de 5 algunas personas, durante todo este tiempo de pandemia, pero que nunca llegó a ser la enfermedad grave. Eso, ¿no? Y y las causas de esa variación todavía no las terminamos de entender. O sea, el sistema inmune es tan complejo que es difícil entender bien por qué distintas personas reaccionan de distinta manera. Y eso, perdón, pasa no solamente con el SARS-CoV-2, que era el de COVID-19, sino me imagino que debe pasar con muchos otros virus, sino que no se ha comentado históricamente eso, y al que se le ha puesto el foco en los últimos años es a este virus, ¿no? Siempre explico en mis clases que las infecciones son como un baile, ¿no? Requiere de dos partes, el patógeno, el microbio, y el hospedero humano. Y dependiendo de ciertas características del patógeno versus ciertas características del hospedero, es que se determina la gravedad de la enfermedad. Claro. Pero se requiere de dos partes para ese baile. De lo que se podía ver desde fuera, era que tú estabas en esta chamba de tratar de ver cómo iba transformándose, digamos, el virus, pero una de las presiones que tenías era el financiamiento, porque yo me imagino que esa chamba de estar haciendo la vigilancia es un trabajo bastante costoso, ¿no? La ciencia en general es cara, ¿no? Hay que hacer experimentos, necesitas reactivos, un espacio, laboratorio, instrumentos y tiempo, mucho tiempo de muchas personas involucradas. Y en el Perú eso siempre ha sido un reto, pero en un contexto de pandemia la cosa es mucho peor, ¿no? Las dificultades siempre están ahí. Pero nosotros hemos estado acostumbrados siempre a trabajar un poco en el anonimato, ¿no? Porque no hay mucho interés en general de la población. Pero de pronto la ciencia y los científicos estuvieron al centro de la conversación. Las circunstancias hicieron que también todos tuvieran tiempo, digamos, que haya plata, que haya tiempo y que haya cerebros mirando hacia el mismo sitio, ¿no? Entonces en el Perú tenemos ese problema, una combinación de factores que hacen que sea muy difícil hacer ciencia en el Perú, ¿no? Como te dices, o sea, hay gente muy capaz, pero son equipos que usualmente no están muy bien financiados, porque el financiamiento usualmente suele venir del Estado, Claro. de entidades públicas, de financiamiento público, lo cual ha crecido mucho en el Perú, pero sigue siendo insuficiente. La inversión del Estado en la región es notoriamente baja y comparado con otras regiones es pues muy baja. Yo estaba viendo unos datos, justo lo estaba buscando ahorita en el celular, que con respecto a la secuenciación, no sé si será ese dato exacto, que decía que durante la pandemia en el Perú apenas se logró secuenciar el 0,1% de los casos, cuando internacionalmente la meta es de 1%. ¿Eso es así? Sí. Al final, en todos los esfuerzos combinados de todos los equipos de investigación en el Perú, llegaron a generar aproximadamente 50.000 secuencias de genoma del virus, el SARS-CoV-2, que puesto en perspectiva es un montón. Entonces, nunca en la historia se ha secuenciado tanto en Perú, pero sigue siendo insuficiente. Pero digamos, eso significa es agarrar y ver, analizar cada una de esas muestras, cómo es. Hemos leído el código genético de 50.000 virus distintos, de 50.000 infecciones distintas, ¿no? Para entender nuevamente cuánto varía entre las personas, poder tratar de inferir patrones de transmisión y cómo va cambiando el virus. Y estas muestras tenían que ser no solamente de Lima, sino de la mayor cantidad de sitios para justamente ver cómo afectaba a toda la población, no a Lima. Exacto. Entonces se trató de implementar un plan nacional de vigilancia que se trató de articular entre entidades públicas y universidades y laboratorios privados, que igual ha sido la experiencia colaborativa más grande en la historia de la ciencia peruana, puedo decir, pero aún así resulta insuficiente para la cantidad de información que necesitábamos. Pero claro, es importante saber no solamente lo que está pasando en Lima, sino en las otras regiones donde pueden ocurrir cosas muy distintas a como ocurrió en la capital. Ahora, ese proyecto quedó ahí. O sea, digamos, terminó el financiamiento del proyecto y acabó. Exacto. O sea, duró el financiamiento,
todas las fuentes de financiamiento que tratamos de conseguir, claro. duraron como 3, 4 años. El programa nacional dirigido por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud ha seguido generando información, pero la inversión ha bajado muchísimo y es probable que desaparezca pronto. Mientras que en otros países ese tipo de inversiones se han ido diversificando y se han ido moviendo hacia otras amenazas, ¿no? Porque más allá del coronavirus hay múltiples patógenos, bichos que pueden causar nuevos brotes y es justamente lo que estamos viendo en otras partes del mundo. Te voy a hacer de repente un ejemplo que es lo más tonto posible. Ahora, cuando se habla de fútbol, cuando se discuten, los hinchas discuten de fútbol, sobre todo los más jovencitos, se les acusa a los más jovencitos de que tú crees que el fútbol ha empezado el día en que empezaste a ver partidos y que no atrás no hay historia, no pasó nada, que tu equipo empezó a campeonar o a jugar o a hacer lo que hace desde el día en que tú te sentaste y empezaste a prestarle atención al fútbol, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora sería algo así como que se piensa que, digo, el público en general, la sociedad, es como si pensara que la única amenaza ha sido el COVID, ya pasó y no vamos a tener ninguna, atrás no hubo nunca ningún otro problema de salud relacionado con virus, ni que necesitaba vigilancia genómica o necesitaba ningún otro tipo de medidas drásticas como las que se tuvo en pandemia. Y como ya pasamos esta etapa tan complicada, no se va a repetir algo similar o no vamos a estar amenazados de esa forma. ¿Estamos pensando de esa forma como sociedad aquí en el Perú? Sí, definitivamente. O sea, desde que los humanos somos humanos, hemos convivido con enfermedades y epidemias. Y históricamente, en los registros históricos, tenemos el recuento de cosas espantosas, ¿no? Como la peste, la muerte negra en la etapa medieval, epidemia tras epidemia de cólera en los últimos siglos, en las últimas décadas. Que no es aire, ese es vamos a llamarlo de manera muy coloquial, un bicho que nos empezó a enfermar, y no una vez, sino varias veces. Y eso lo hemos empezado a entender mucho mejor en los últimos 2 siglos, pero las condiciones para generar nuevas epidemias y nuevos brotes epidémicos están ahí y de hecho se están agudizando. Entonces, la idea de que no vamos a tener una pandemia como la que tuvimos hace unos años es demasiado optimista, ¿no? No hay manera de predecir cuándo va a ocurrir esto, pero es muy probable que nos enfrentemos a nuevos capítulos de este tipo. Y sustos hemos tenido varios. No ha llegado a la escala de pandemia, pero recuerden lo de la viruela del mono. Esa fue la primera, digamos, el primer bocinazo de alerta. Apenas saliendo de la pandemia, la gente se asustó. Corrígeme si me equivoco, pero nuevamente empezamos con el error de, no, pero es que esto no está pasando aquí, está pasando allá. Claro. Y le restas atención, ¿no? Le restas importancia, desde Lima, digamos. Y sería pecar de sí mismo pensar que estas cosas no llegan aquí, pero Bueno, llegaron, ¿no? llegaron, ¿verdad? Siempre llegan, ¿no? Y los patógenos no respetan este tipo de divisiones. Entonces, mientras más humanos somos, que la población sigue creciendo, y mientras más interconectados y mientras más empezamos a expandirnos como humanidad, el riesgo de epidemias sigue aumentando. Y por eso es que estamos viendo este tipo de brotes. Y aparecen cosas nuevas por aquí y allá todo el tiempo. Lo del monkeypox, la viruela del mono fue uno, pero después seguimos en una amenaza muy grave de influenza aviar. Tenemos... Que de esta, digamos, se habló hace 10 años, ¿no? Y no fue pandemia, fue una epidemia muy grande. Bueno, es una pandemia enorme en las poblaciones animales, claro, ¿no? La cantidad de animales que han muerto es enorme y mientras más animales, más probabilidades de que salte al humano. Y por muy cerca es que eso todavía no ha ocurrido y ha escalado a algo mucho peor. Y ahorita el caso de la infección en el crucero argentino, que también es como si la gente hubiera olvidado lo que estábamos conversando hace un rato, el concepto de zoonosis, y que aunque las preguntas son muy válidas, oye, esto se contagia, no se contagia,
digamos que nuevamente estamos como si no hubiéramos aprendido nada de la pandemia. Las amenazas siguen ahí y vienen por distintos frentes. Usualmente vienen del contacto con animales. Es un patrón que vemos una y otra vez, ¿no? La zoonosis. Pero eso no es algo casual. Eso es porque como humanidad nos estamos expandiendo y estamos empujando a las especies animales y estamos entrando en contacto y las probabilidades de nuevos saltos siguen aumentando, ¿no? Y por eso ahora mismo tenemos un brote de ébola en África, justamente producto de una nueva zoonosis hacia la población humana. Y el ébola que también, nuevamente, hace 10 o un poquito más de años, también causó problemas, pero lamentablemente el mundo se puso en alerta cuando se contagió una enfermera española y ya se había muerto un montón de otra gente en África. Es, no es raro, pero digamos es lamentable que se siga actuando de esa forma, ¿no? Y como que no terminamos de aprender la lección, ¿no? Es como, claro, nos gusta pensar que no, esto no va a llegar hasta aquí, eso ocurre en estas regiones alejadas, ¿no? Pero y bien sesgado y limitado pensar que no va a saltar hacia nosotros o que no debemos preocuparnos porque estas cosas ocurren en esos lugares. Refleja un poco el egoísmo que todavía tenemos, que no solamente, digamos, tiene que ver con un tema de posesión, sino de actitud de vivir en comunidad, digo, ¿no? Y revela inequidades más grandes, ¿no? A través de sociedades. Pero nuevamente, las epidemias no respetan esas diferencias. No puedes saltar de un lado a otro entre distintas poblaciones, entre distintos países. Tú no sabes cuándo te va a llegar realmente. Y ahora estamos viendo, aunque ya se venía contando de esto desde hace tiempo, resurgimientos de enfermedades como el sarampión, que nuevamente, incluso un poco antes de pandemia ya se estaba hablando del problema por las bajas tasas de vacunación en países como Estados Unidos, y que en ciertos puntos como, yo me acuerdo en ese momento, algunos parques de diversiones y qué sé yo, habían brotes de gente que estaba infectada y que había venido o era de ahí o había venido de otros lados, ahí estaba en estos sitios donde está toda la gente muy juntita, gente no vacunada y se habían empezado a infectar. Y ahora se han empezado a registrar un montón de casos importados, felizmente, porque de todas maneras dentro de todo es una buena noticia que no sean propios, creo yo, corrígeme si me equivoco, pero igual nos agarra medio con la guardia baja con respecto a vacunación, a estar atentos, a prevención y todo lo demás, ¿no? Y el sarampión es uno de esos casos del libro de texto, ¿no? Que ilustra muy bien las, las dificultades para entender brotes y epidemias. El sarampión es un virus que se transmite muy fácilmente entre humanos. Es uno de los virus más contagiosos que conocemos. Pero es un virus para el cual teníamos herramientas de control. Y una de esas, la principal, es la vacunación. Solo que con el aumento de la desinformación sobre vacunas, acentuado por la pandemia, lamentablemente, entonces la vacunación es como que se ha convertido en algo opcional. Y cuando se reduce la tasa de vacunación, pues aumenta, ¿no? Es por eso que estamos viendo esta enfermedad que parecía estar controlada y que en muchos países estaba ya en rumbo a la eliminación. Estamos viendo nuevos brotes justamente porque se han relajado los controles en las poblaciones de vacunación. Y eso sin contar también que hay otros problemas, digamos, de índole más político, qué sé yo, como por ejemplo Estados Unidos sacando financiamiento a OMS, países que quieren o se han retirado de OMS, grupos que tratan de legitimizar justamente a las autoridades y tratar de difundir ideas que van en contra directamente de lo que te dice la evidencia científica. O sea, parece que incluso hoy que estamos entre comillas más tranquilos, estamos en una situación peor que cuando estábamos en pandemia. Mira, para alguien que trabaja en esto es muy difícil entender cómo la experiencia de la pandemia nos ha retrocedido incluso, ¿no? O sea, para un buen sector de la población queda muy claro que, para la comunidad científica queda claro que son las vacunas las que nos han sacado de la epidemia, de la pandemia, el desarrollo rápido de las vacunas y la vacunación masiva.
Pero justamente todo este movimiento ha generado eh, mucho escepticismo en la población, muchas veces infundado. Entonces la gente es menos propensa a vacunarse post pandemia que antes de la pandemia, ¿no? Y eso trae una serie de problemas nuevamente alimentados por ideología y desinformación. Y justo cuando deberíamos, bueno, se habló mucho de solidaridad global entre países, pero el resultado de la pandemia ha sido que estamos más aislados que nunca, ¿no? La cooperación entre países ha disminuido, el financiamiento de organizaciones que existen justamente para prevenir nuevas amenazas, el financiamiento está desapareciendo, ¿no? Países muy importantes como Estados Unidos se han salido de esto y cuando pierdes ese tipo de espalda de donadores, pues caemos en el riesgo de que aparezcan y no podamos controlar estas epidemias. Lo que está pasando en ébola en África no es accidente. Hay mecanismos establecidos para responder como comunidad internacional ante esto, pero estos mecanismos han perdido mucho financiamiento. Buena parte de eso, por ejemplo, venía de USAID, Claro, es de Estados Unidos. pero de esto de las ONG que lo cerraron hace unos años. Y USAID ha sido desmantelado a nivel global. Claro. Parte del trabajo de USAID era este trabajo de respuesta en campo ante brotes. Entonces no es casualidad que sean más difíciles de controlar porque tenemos menos herramientas para controlar. Claro, Es una pena, ¿verdad? Y es una paradoja que no termino de entender. claro. Ahora, tú en algún momento me parece que leí alguna entrevista tuya en donde mencionabas algo así como que la vigilancia generalmente era como una especie de linterna. Perdón si estoy haciendo mal la referencia, pero como que era una especie de linterna para ver por dónde teníamos que ir. Entonces era como que fundamental que se dedique parte no solamente del interés, sino del presupuesto a este tipo de trabajo, justamente para, digamos, porque esto te iba a permitir como país tener una estrategia de salud y no solamente responder ante una eventualidad, sino prevenirla, ¿no? Y tener sistemas de alerta tempranos, ¿no? A lo que yo me dedico es a la biología molecular, que es a estudiar el ADN de los seres vivos. Y como todos los organismos tenemos ADN, los virus y las bacterias incluidos, entonces podemos usar estas herramientas para entender nuevamente cómo están cambiando y cómo se están moviendo ante amenazas nuevas como pandemias y enfermedades emergentes, pero también podemos aplicar esto a enfermedades que son endémicas, como la tuberculosis, por ejemplo. Es un ejemplo muy claro de una enfermedad que a pesar que la conocemos muy bien, a pesar que hay tratamientos, a pesar que está muy mapeado el problema, no podemos controlar el problema. La tuberculosis en el Perú se mantiene persistentemente alta y no deberíamos permitir que ocurra esto y hay herramientas para monitorearlo, pero no las estamos usando correctamente. Pero aquí también hay otro, digamos, en la tuberculosis, por lo menos yo lo veo así en particular, hay otro tipo de componentes, componente social, un componente económico, un componente, digamos, cosas que van más allá necesariamente del tema netamente de salud, ¿no? Claro, no lo vamos a solucionar solo con tecnología, por supuesto, Claro. pero todas las enfermedades tienen un componente de eso. Eso digo, en particular, la tuberculosis que tenemos desde hace muchísimo tiempo, pero que lamentablemente aquí en el Perú y particularmente en Lima no, esa es una enfermedad de gente que no tiene plata. Así de sencillo. Claro que Si sí. tú eres pobre, tienes tuberculosis, cosa que es mentira, porque hay un montón de gente que la ha padecido, pero que a diferencia de repente de quien no tiene mucho, que no tiene ingresos económicos que le permitan tener un tratamiento completo, o sea, eso justamente es lo que les ha permitido superar la enfermedad, porque de repente las otras personas, pese a que hay tratamiento gratis, no terminan el tratamiento porque tienen que seguir trabajando, porque si no, Sí, no, claramente es una enfermedad asociada sí, a la pobreza, sí, como tantas, y esto. como tantas otras. Sí, sí, ¿no? claro. Y son problemas que no son visibles para los países ricos, que ya han conseguido controlarlos o en muchos casos eliminarlos. Claro. Entonces son enfermedades que se mantienen circulando en los países más pobres y en la población más pobre de los países pobres, pero no hay inversión suficiente como para controlar estos problemas a nivel global, porque los países ricos pues están pensando en otras cosas. Ahora, Tantos acá problemas estamos hablando de tuberculosis, que digamos que es una enfermedad urbana, pero tenemos otras enfermedades tipo, no sé, pues fiebre amarilla, Chagas y qué sé yo, que están en el país, pero que como se presentan en su mayoría en zonas alejadas, particularmente en la selva, que para los limeños no existe la selva, que así es,
eso es lo que vemos todos los días. Las autoridades nos dicen, o sea, Perú es de aquí para el mar, de acá para acá, medio como que no existe. ¿Cómo, no sé, o sea, se tiene que atender a toda esa gente que sufre de esas enfermedades que no parecieran que no tuvieran ni siquiera cómo tratarse porque como que no reciben mucha atención? Los esfuerzos que hay son muy limitados, ¿no? Y son enfermedades que regresan una y otra vez. El ejemplo más reciente, más claro de lo que mencionas es el dengue, ¿no? El dengue, El dengue claro. está ahí y todos los veranos regresa, en mayor o menor magnitud. Y hace poquito estuvo, entre comillas, bastante cerca de Lima. No, claro, tuvimos un brote muy grande Claro. y recién cuando empezamos a ver casos en la capital, la gente se lo empieza a tomar en serio. Incluso, mira cómo te lo digo, bastante cerca de Lima, entre comillas. ¿Por qué? Porque los casos fueron en Los Conos. Y ni aún así se le dio mucho interés, o sea, o pareciera que la autoridad tenía mucho interés en manejarlo. Esa es una opinión mía, ¿no? No, efectivamente, o sea, ha habido poco interés y este ha sido el brote más grande de dengue en toda la región en la historia reciente. Entonces, por supuesto, tengo que prestar más atención y ver mucho más allá de lo que está pasando en Lima. Y por eso, el caso más extremo de esto, o sea, el dengue, la leptospirosis, más o menos están ahí en el imaginario popular, pero hay enfermedades que llamamos enfermedades desatendidas, Claro. que son justamente desatendidas porque ocurren en focos muy alejados de pobreza, ¿no? Enfermedades que mucha gente solamente la escucha en los libros, pero que siempre está ahí, como la leishmaniasis, ¿no? O uno que es un interés particular mío es la enfermedad de Carrión. Ah, claro. Una enfermedad que solo ocurre en los valles interandinos, en zonas muy aisladas, muy lejos de la ciudad, y que los casos son invisibles a los registros nacionales. Hay un subregistro enorme y la investigación de esas enfermedades es casi inexistente porque son enfermedades que solo afectan a poblaciones muy alejadas y es muy difícil financiar ese tipo de O investigación. sea, pero digamos que en esos casos no es que sea comprensible, pero al momento, si lo vemos como Estado y costo-beneficio, te van a decir, no, de repente no podemos meter plata porque son muy poquitos casos, cosa que no debería pasar. Pero en otras enfermedades, como las que he estado mencionando, que atacan a poblaciones más grandes, que por lo menos podría decir, oye, este incendio podemos apagarlo, o sea, ni siquiera eso, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Y perdón que jale para este lado, pero, por ejemplo, en la última discusión pública que estamos teniendo, estamos grabando esto en plena definición de ver quién termina presidente. No sé si te llamó la atención que nadie habló de salud, Ay, ni en primera vuelta, ni en segunda, o sea, en ningún debate, ni en campaña, más allá de lo que siempre se dice de salud, primer nivel de atención, posta, nadie dijo nada de salud. Y es la primera elección realmente después de pandemia, porque nosotros estábamos todavía metidos ahí. hace 5 años la vacuna, ¿no? Claro, Bueno, estaban en el centro del debate, pero ese debate se acabó muy rápido, ¿no? Recuerdan la promesa de la vacuna peruana, que íbamos a establecer un centro de producción de vacunas, y eso se quedó claro. únicamente en las discusiones del debate y luego se olvidaron. Sin ciencia no hay futuro y que vamos a promover la ciencia. Y todo pasó muy rápidamente y algunas personas aprovecharon de eso y duró muy poco, ¿no? Pero no hubo una toma de conciencia real sobre la necesidad de mejorar nuestro sistema de salud. Y como tú dices, ciencia y tecnología, más allá de menciones esporádicas de inteligencia artificial, no han estado presentes en la discusión y la gente no parece importarles mucho. Pero las amenazas siguen ahí y alguien se va a tener que hacer cargo de ellas en algún momento. Solamente que no es un tema que mueva o no vendes pues en campaña, ¿no? Y sobre todo creo yo que además de que no vende, si metes plata, tu retorno no lo vas a ver al toque, pues. Probablemente lo vea el siguiente gobierno o el subsiguiente. Exacto. ¿No? Entonces, y son cosas muy difíciles de cambiar, pero mira, en perspectiva, la inversión que uno requeriría para mejorar nuestros sistemas de investigación, de preparación ante epidemias, no es tan grande. O sea, la gente, los gobiernos se gastan mucho más dinero en otras cosas y no están pensando mucho en anticipar esas amenazas. Entonces sabemos que vamos a tener un fenómeno del niño de consecuencias muy graves en los próximos meses
y eso inevitablemente trae un aumento de infecciones, de nuevos brotes, para lo cual ni siquiera estamos preparados, ¿no? Nadie ha hablado de cuál va a ser la respuesta o cómo prepararnos para el dengue o la leptospirosis o el resurgimiento de la malaria a partir de estos fenómenos climáticos. Porque eso también es importante en el sentido de que, claro, se habla del niño, el super niño, el niño costero, qué sé yo, pero se sigue pensando en que es, ay, qué calor tengo al cesar el agua. Como tú dices, no se piensa en los efectos de ay, el calor, ay, cesar el agua, que es la proliferación de mosquitos, o cualquier otro tipo de entornos que generen justamente que puedan proliferar infecciones o algunas otras cosas que generan finalmente enfermedades. Todo está interconectado, Claro, ¿no? Y los aumentos globales de temperatura están íntimamente ligados a cambios en los patrones de transmisión de distintas enfermedades. Entonces vamos a ver cada vez más este tipo de brotes y cada vez van a ser más severos, porque las condiciones para que los vectores, los insectos que cargan, que mueven estas infecciones, cada vez se van a reproducir más, cada vez va a haber más contacto o movimiento de hospederos susceptibles. Entonces, me gustaría ser más optimista en esto, pero nuevamente, las condiciones para generar nuevas epidemias y pandemias se agudizan con el tiempo y cada vez son más frecuentes y es inevitable que algo sí vaya a volver a ocurrir. eso que has mencionado es bien importante porque digamos que como que olvidamos que tanto los vectores, o digamos, los insectos que mueven a los virus o las bacterias, como justamente estos, son seres vivos. Entonces, así como nosotros estamos cambiando ante estos cambios que nos plantea el planeta, ellos también. Entonces, como tú dices, algún animalito ya no está en ese sitio, sino cambia de lugar y de repente se infecta con un mosquito que antes no lo picaba, y de repente el virus que le mete puede variar de una manera que no se conoce. O sea, se empiezan a generar ese tipo de ambientes que van modificando justamente, digamos, las interacciones que hay entre todos los seres vivos, ¿no? Exacto. Siempre es útil, y siempre lo remarco en mis clases, que hay que ver las enfermedades mucho más allá de un enfoque de salud humana, ¿no? Este es un problema ecológico, claramente. O sea, donde distintos factores, mucho más allá de los humanos, están jugando y alterando la dinámica de las enfermedades. Entonces, por eso necesitamos una nueva manera de entender o mirar más allá de nuestras narices, ¿no? Y ver lo que estamos haciendo con la salud planetaria, con la salud de los animales, porque todo eso está contribuyendo a la transmisión de nuevas enfermedades de manera que ni siquiera podemos anticipar, ni siquiera podemos modelar. O sea, no son problemas aislados. O sea, no puedo ver calentamiento global sin fijarme en la salud y no puedo ver salud sin de repente ver salud animal, sin de repente ver, no sé, cualquier otro problema social, económico. O sea, todo en realidad se tiene que ver Todo de está manera global. interconectado. Y hay un término que está muy de moda, que se llama una salud, ¿no? El hecho de que tengamos que entender los problemas de salud desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista animal y el medio ambiente. Una crisis de salud que demuestra bien este tipo de conexión es, por ejemplo, la resistencia a los antimicrobianos, a los Claro. antibióticos, que los antibióticos ya los estamos perdiendo, ya no funcionan y pronto volveremos a las épocas donde las enfermedades simplemente eran incurables. Entonces, claramente es un problema de salud humana y lo vemos en los hospitales donde la gente se muere y no podemos tratarla, pero también es un problema de la producción animal, donde para obtener más carne y más proteína humana, crecemos más animales en condiciones que promueven la aparición de resistencia Le están metiendo medicamentos. y le estamos tirando antibióticos que son las mismas clases de compuestos que les damos a los humanos. Claro. Y luego tenemos un problema de salud ambiental porque o sea, estas bacterias son excretadas hacia el medio ambiente, hacia los ríos, hacia los suelos. Afectan todo también. Y entonces está ahí todo dando vueltas en círculo y nosotros solamente pensando cómo llegó al hospital. Pues llegó en 1000 lugares ¿Y qué pastilla me van a dar para solucionarlo? Exacto. Y las consecuencias prácticas de esto, algo que inició en una granja, como tantos casos de resistencia,
termina generando infecciones virtualmente incurables en hospitales de Lima. Y eso es algo que vemos todos los días. Claro. Bueno, para no terminar esto en una clave tan baja, ¿qué crees tú que se debería hacer o que debería considerar la nueva autoridad que quizá quien ingrese al gobierno ahora? ¿Qué debería tener en cuenta, siquiera como primera o única decisión vinculada a esos temas que tú ves de vigilancia genómica, particularmente, para tratar de siquiera aliviar en alguito ese aspecto de la salud pública? O sea, si tuviera que hacer algo relacionado a la vigilancia genómica, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué quisieras tú que hiciera la autoridad, por lo menos para que ya, no estamos de cero, estamos haciendo 1 o 2, siquiera? Tenemos que fortalecer el ecosistema de investigación en el Perú, ¿no? Investigadores hay, estudiantes brillantes Más se van. hay, tenemos, Lo lo veo todos los días, tenemos gente muy buena que no encuentra oportunidades en el Perú, se entrenan en las mejores universidades del mundo y no regresan, porque no hay incentivos para que un científico pueda venir a establecerse en el Perú. No, no es porque no quieran ni porque sean ingratos, sino porque no hay esto. No hay oportunidades, no hay donde trabajar Claro. y es muy difícil dedicarse a la investigación porque hay todo tipo de desafíos económicos. Y ahí va el segundo problema, ¿no? Que se necesita incentivar la investigación. Concitec, Prociencia están haciendo un gran trabajo, pero trabajan con presupuestos muy limitados. Y entonces la chance de acceder a ese tipo de financiamientos es muy, muy reducida y claramente insuficiente. Y nuevamente, si ponemos esto en perspectiva con los presupuestos que se manejan para otras iniciativas, la inversión es mínima, ¿no? Pero otros países están mucho más adelantados que nosotros e invierten y creen en esto. Entonces desanima mucho ver, por ejemplo, que no hay becas este año, ¿no? Que tenemos a los mejores estudiantes aceptados en los mejores programas del mundo y ni siquiera pueden acceder al apoyo del Estado para eso. Y que después están reclamándoles y revisando a los que han tenido becas, si es que están regresando y qué están haciendo, ¿dónde han vuelto? Y reniegan justamente porque no están volviendo al ritmo que ¿Aquí y a dónde? ¿A qué y a dónde? Exactamente, es un trabajo muy valiente, ¿no? La gente que regresa, regresa por supuesto por amor al país, para tratar de aportar, pero la tiene muy difícil. Claro. Y que no sorprenda que no quieran regresar, ¿no? Que no sorprenda que prefieren buscar oportunidades en otros lados, pero esos son a los que necesitamos, ¿no? Nuevas generaciones y tener una masa crítica de investigadores que estén dedicados al tema. Siendo tan poquitos, solamente los encuentras en las universidades, en los institutos públicos de investigación, y no es suficiente. Necesitamos 10, 100 veces más para tener una masa crítica de científicos que puedan generar aportes, como ya hemos visto que pueden aportar, ¿no? O sea, ya no se trata de un tema abstracto, se ha visto la experiencia de la pandemia y la ciencia, la investigación es la que nos ha sacado de una pandemia, ¿no? Y la que nos va a sacar de los siguientes problemas de salud. ¿Por qué no vas a invertir en eso? Habíamos visto que se necesitaba talento que hay aquí, tiempo que puede haber si es que estas personas consiguen cómo dedicarse exclusivamente a este tipo de investigación, pero necesitan plata, porque financie justamente a que estas personas puedan estar metidas de cabeza, investigando y encontrando, como tú dices, soluciones. Lo que pasa es que de repente es que también estamos un poco mal acostumbrados a que me entreguen algo tangible como resultado de lo que tú estás investigando y no conocimiento, ¿no? No le estamos dando el valor al conocimiento, creo yo. Sí. Y esta falta de entendimiento de cómo funciona, que es un proceso muy largo la investigación, y hay un sesgo muy, muy fuerte hacia la investigación aplicada. Muy utilitarista. Queremos una respuesta rápida a un problema que tenemos. Que me solucione esto específicamente y no de repente, oye, lo que yo estoy de repente descubriendo o hasta dónde he llegado me va a permitir explicar no esta, pero sí la siguiente respuesta, ¿no? Tener la siguiente respuesta. Las pruebas moleculares, ¿no? Eso que tuvimos. La gente necesitaba un producto rápido que nos solucionara un problema,
pero detrás de eso vienen décadas de investigación Claro. en aspectos mucho más básicos de esto. Igual con las vacunas de ARN, ¿no? Llegamos a tener vacunas porque habían 30, 40 años de investigación previa en la tecnología que permitió la fabricación de esas vacunas. Entonces tenemos que invertir en un sistema de investigación básica por el conocimiento. Pero hay gente que no le gusta eso, que considera que es una pérdida de dinero investigar en cosas abstractas. Y cuando llega la crisis y te das cuenta que investigar en cosas abstractas sí tiene una utilidad, pero no la vemos todavía. Una última pregunta, justo con lo que, y disculpa que ya sea creo que como la segunda o tercera última pregunta que te hago, justo con lo que acabas de mencionar sobre las vacunas con ARN molecular, que ahora, después de lo que se hizo en pandemia, que ya digamos, lo que se hizo en pandemia estaba hecho a partir de unos, no sé si decirle descubrimientos, pero digamos unos logros que se habían hecho con respecto a esa tecnología que ya se había demostrado que podían actuar de determinada manera, que era, digamos, meterse, dar órdenes específicas y que pudieran cumplir con esa tarea, y que hoy, digamos, que ya están abriendo un montón de puertas para nuevos y mejores medicamentos, mejores tratamientos, pero todavía hay gente que sigue creyendo que más o menos es obra del demonio. Que ahí te están poniendo chips y te están haciendo, o sea, a mí me parece loquísimo que todavía sigue esa narrativa de que te están convirtiendo en antena y de que eso te están metiendo ADN de no sé quién o te están trastocando tu ADN. Digamos, ¿por qué ese rechazo tan grande sin fundamento a una tecnología tan prometedora? La desinformación ha llegado muy lejos, lamentablemente, ¿no? Tenemos una herramienta revolucionaria que más allá de las vacunas del COVID, o sea, esa plataforma nos va a sacar de muchísimos problemas en el futuro. Sin embargo, la gente lo mira con mucha duda, con mucho escepticismo, porque ya se implantó en las personas eso, ¿no? Que esto es un experimento, que los gobiernos se quieren controlar con esto, cuando son tecnologías Ya te controlan con eso. revolucionarias, ¿no? Y cómo no promover, por supuesto, la experimentación en los estudios clínicos tienen que ser hechos con responsabilidad, con mucho cuidado, pero han demostrado que pueden ayudarnos. Entonces, desincentivar eso, para darte un ejemplo, sabiendo de las ventajas de la tecnología, el gobierno de Estados Unidos ha quitado muchísimo financiamiento justo para el desarrollo de esas tecnologías, que es causa directa de la ola desinformativa que hemos tenido durante la pandemia. Y la defienden, ¿no? Porque incluso, o sea, creo que en el sitio del CDC han puesto, por si acaso, el tema de las vacunas todavía está por verse, que es una Locura. locura. Es una locura que algo que se ha construido cuidadosamente durante tantas décadas. No se puede hacer afirmaciones ¿cómo se dice? Contundentes sobre la efectividad de las vacunas, porque todavía está o sea, Por supuesto que se puede hacer afirmaciones, claro que ha demostrado, estudio tras estudio, ha demostrado por décadas, ¿no? La eficiencia de las vacunas y que no están ligadas al autismo. cualquier cuadro y cualquier cuadro de aplicación de vacunas de cualquier enfermedad te va a dar la razón de que se empezaron a aplicar y la enfermedad cayó. Entonces lo que vemos es producto de la desinformación y la ideología, ¿no? Y es una pena, porque nuevamente estamos negando lo que ya es evidente, no, no solamente porque yo soy científico y confío en el método, pero los resultados están ahí. Y si estás tratando de desincentivar y tirarte abajo décadas de investigación, el daño puede ser irreparable, ¿no? Lo que con tanto cuidado se ha construido de la cooperación internacional y el sistema de investigación biomédica, hay gente que lo quiere desarmar. Y lo estamos viendo a gran escala en algunos países. Entonces es preocupante porque justo en el momento donde estamos viendo un aumento de enfermedades y de brotes, de manera intencional se está desincentivando la investigación y la forma como nos podemos preparar ante las siguientes pandemias. Espero que eso cambie, pero también tengo mis dudas porque es una ola expansiva y cada vez vemos ese tipo de escepticismo instalado en las esferas más altas del poder y se replica una y otra vez y es frustrante y es triste y hasta da cólera ver eso porque hay vidas humanas en riesgo, producto de decisiones basadas en la desinformación y en la ideología. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por
por este espacio para conversar de estos temas que lamentablemente ya no se conversan tan a menudo. A mí me ha gustado bastante conocer un poquito tus opiniones sobre esto, saber en qué, este, digamos, recordar qué tan importante ha sido la tarea que tuviste tú encabezando el laboratorio de vigilancia genómica, y recordando cuál es la importancia justamente de este tipo de espacios para, no para solucionar un problema de salud, sino para mejorar la salud pública, que parece que es algo que se ha olvidado, y no está en el discurso o en la discusión pública, y que debería estar, sobre todo después de haber pasado unos tiempos tan feos como la pandemia. Qué bueno que haya gente que todavía se interesa por estos temas, Bruno. Y ojo, no hablo por mí, sino por quienes están viendo esto, así que Pero la ciencia sigue ahí, sigue avanzando. Los científicos están ahí trabajando calladitos, tratando de mejorar las cosas, tratando de preparar el terreno para nuevas amenazas, pero necesitan apoyo, necesitan formación, necesitamos fortalecer las universidades y promover el talento y promover las investigaciones, porque todo aporta y genera respuestas y se le debería dar más apoyo. que se vea como inversión y no como gasto. Y es una inversión que ha demostrado que genera un retorno muy importante. Incluso si lo quieres ver solamente por cifras de retorno económico, las cifras también están ahí, hay un retorno. Se soluciona problemas. El conocimiento te soluciona, o sea, eso lo hemos visto en pandemia, el conocimiento te soluciona problemas. Pero parece que hay otros temas que son más importantes en la agenda. Eso pues es una pena. Ojalá podamos volver a regresar esos temas a la agenda sin necesidad de una crisis de salud global. Ojalá. Muchísimas gracias, Fausto. Encantado, Bruno. Muchas gracias.